Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Haití, la violencia desatada por las pandillas ha dejado a más de 300.000 niños desplazados en los últimos meses, según un reciente informe de UNICEF. En un golpe significativo contra el crimen organizado, el cabecilla y cofundador de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, fue capturado en Colombia. En Reino Unido, este jueves 4 de julio, se realizarán las elecciones generales. Más de 45 millones de ciudadanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están llamados a las urnas para votar la composición de la Cámara Baja del Parlamento. En Estados Unidos, según una encuesta de CNN, Donald Trump supera ampliamente a Joe Biden en la intención de voto tras el debate presidencial. Comenzamos con el desarrollo de la información. La violencia de pandillas en Haití ha generado una crisis humanitaria alarmante, con más de 300.000 niños desplazados en los últimos meses, según UNICEF. La situación se deteriora mientras el gobierno no logra contener secuestros y asesinatos. Desde marzo, más de 580.000 personas han abandonado sus hogares debido a los conflictos armados, intensificados en febrero con ataques a infraestructuras gubernamentales que llevaron a la renuncia del primer ministro Ariel Henry en abril. La violencia desatada por pandillas en Haití ha desencadenado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes, dejando a más de 300.000 niños desplazados en los últimos meses, según un reciente informe de UNICEF. La situación en el país caribeño se deteriora rápidamente, mientras el gobierno fracasa en contener una ola de secuestros y asesinatos que aterroriza a la población. Desde marzo, más de 580.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares debido al incremento de los conflictos armados. La violencia se intensificó a finales de febrero con una serie de ataques coordinados contra infraestructuras gubernamentales, culminando con la renuncia del primer ministro Ariel Henry en abril. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, ha advertido sobre el devastador impacto en los niños y ha hecho un llamado urgente para crear un entorno seguro y para aumentar el apoyo internacional a estos menores vulnerables. Las pandillas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, y las principales rutas de acceso a la ciudad. Naciones Unidas reporta que en los primeros 3 meses del año, más de 2.500 personas fueron asesinadas o heridas en todo el país, exacerbando aún más la crisis. La situación de los niños desplazados es especialmente preocupante. Muchos viven en refugios improvisados, incluidas escuelas con condiciones sanitarias deficientes, lo que aumenta el riesgo de enfermedades. El cierre de escuelas ha dejado a miles de niños sin acceso a la educación y la falta de recursos básicos como alimentos, agua potable y atención médica obliga a muchos a unirse a las pandillas para sobrevivir. Recientemente, un contingente de fuerzas de seguridad keniatas llegó a Haití para ayudar a recuperar el control de las áreas dominadas por pandillas. En un esfuerzo por coordinar la respuesta internacional, el viceasesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jonathan Feiner, se reunió con el primer ministro interino de Haití, Gary Conille, para discutir la implementación de la misión respaldada por la ONU. Feiner subrayó el compromiso de Estados Unidos con la rendición de cuentas y la supervisión adecuada de la misión, enfatizando la necesidad de una respuesta internacional efectiva para aliviar la crisis humanitaria en Haití. En un golpe significativo contra el crimen organizado, las autoridades colombianas han capturado a Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, cabecilla del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional originada en Venezuela. Larry Changa, buscado por diversos delitos en varios países, incluyendo terrorismo y tráfico de armas, fue detenido en Circasia, Quindío. La operación subraya la expansión y peligrosidad del Tren de Aragua, responsable de una amplia gama de actividades delictivas en América del Sur, Estados Unidos y Europa. En un golpe significativo contra el crimen organizado, el cabecilla y cofundador de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, ha sido capturado en Colombia.
El anuncio fue realizado por el gobierno colombiano tras la detención en el municipio de Circasia, en el departamento de Quindío. Según el Ministerio de Defensa, Larry Changa llegó a Colombia en el 2022 utilizando documentos falsos y se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua en el país. Las autoridades destacan que en Venezuela y Chile era buscado por múltiples delitos, incluyendo terrorismo, tráfico de armas, extorsión agravada y secuestro. El Tren de Aragua, originado en el 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua, ha extendido su red criminal a 8 países sudamericanos, incluidos Colombia, Perú y Chile, y ha logrado infiltrarse incluso en Estados Unidos y Europa. La banda es responsable de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión. La captura de Larry Changa es una pieza clave en el desmantelamiento de esta peligrosa organización. Sin embargo, las autoridades continúan tras la pista de otro de los fundadores, Héctor Guerrero alias Niño Guerrero. La semana pasada, otro cabecilla conocido como Salomón fue detenido en el municipio de Agua Azul, lo que demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad para erradicar esta amenaza. A pesar de estos éxitos, la operación resalta la magnitud y el alcance del Tren de Aragua, una organización que sigue presentando un grave desafío para la seguridad en la región. En Colombia, la reciente operación militar en Boyacá contra el ELN reveló la trágica realidad de reclutamientos de menores por grupos armados. A pesar de estos hallazgos, el presidente Gustavo Petro persiste en sus negociaciones de paz con el ELN, ignorando el continuo uso de niños como soldados y escudos humanos. Este enfoque ha sido criticado por su ineficacia y su falta de consideración moral ante las cifras alarmantes de reclutamiento infantil en el país. El 26 de junio en Boyacá, en medio de combates entre un comando conjunto de la policía, el ejército y la Fuerza Aérea contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, se encontraron 2 menores de edad reclutados por el grupo armado. Un niño de 13 años y una niña de 16, ambos vestidos con prendas militares y obligados a portar armas, fueron rescatados durante los enfrentamientos. A pesar de la violencia de los grupos y sus prácticas, el presidente izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro sigue adelante con las negociaciones de paz con grupos beligerantes como el ELN. El enfoque del presidente colombiano ignora el continuo uso de niños y adolescentes como soldados y escudos humanos. La política de apaciguamiento del gobierno de Petro no solo ha sido ineficaz, sino también moralmente cuestionable. En lo que va del año, al menos 116 niños han sido rescatados de las filas de grupos armados, según cifras de las fuerzas militares. Estas cifras demuestran que los grupos guerrilleros no han dejado de reclutar y explotar a menores, a pesar de las supuestas conversaciones de paz. Gustavo Petro, quien ha impulsado firmemente estas negociaciones, debe rendir cuentas por las consecuencias de su política de diálogo con grupos que siguen violando los derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños fueron víctimas de reclutamiento forzado en 2023, con un 68.4% de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. Estos datos subrayan la necesidad de reconsiderar la estrategia de paz de Petro, que claramente no protege a los más vulnerables y sigue permitiendo atrocidades cometidas por estos grupos armados. La insistencia de Gustavo Petro en negociar con estos criminales solo sirve para prolongar el sufrimiento de inocentes, especialmente de los niños que continúan siendo utilizados en este conflicto como escudos de guerra en Colombia. Estados Unidos ha proporcionado $6 millones al Ministerio de Seguridad de Panamá para financiar un plan piloto de deportación de inmigrantes irregulares. Estos fondos serán usados para capacitación técnica, asistencia y vuelos de repatriación, según informó Eric Jacobsen, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental. El acuerdo busca aplicar las leyes migratorias de manera segura y humana, respetando los derechos humanos y los protocolos internacionales. Estados Unidos ha proporcionado $6 millones al Ministerio de Seguridad de Panamá para financiar un plan piloto de deportación de inmigrantes irregulares. Este fondo será utilizado para capacitación técnica, asistencia y vuelos de repatriación, según informó Eric Jacobsen, subsecretario de Estado adjunto a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá busca apoyar la aplicación de las leyes migratorias de manera segura y humana, con la asistencia técnica del Departamento de Seguridad Nacional. El objetivo es asegurar que las repatriaciones se realicen respetando los derechos humanos y los protocolos internacionales, especialmente el principio de no devolución. En una rueda de prensa virtual, Jack Upstein explicó los detalles del acuerdo y destacó que, aunque el plan piloto cuenta con datos limitados, existe un gran optimismo sobre los resultados. No se ha definido una nacionalidad específica para las deportaciones y su implementación comenzará en las próximas semanas. Este acuerdo se enmarca en un contexto más amplio de cooperación entre Estados Unidos y Panamá para enfrentar la crisis migratoria y combatir el crimen organizado. Jack Upstein recordó que Estados Unidos ha entregado $50 millones para abordar la crisis humanitaria en la región y ha ofrecido $8 millones como recompensa por información que ayude a capturar a miembros del Clan del Golfo, una organización criminal que opera en la selva del Darién. El acuerdo también incluye esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza y la asistencia humanitaria, alineándose con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección firmada por Estados Unidos, Panamá y otros 19 países. Esta iniciativa busca gestionar la migración de manera segura y ordenada, ofreciendo alternativas legales y de integración para los migrantes. En Estados Unidos, el reciente debate presidencial ha provocado una creciente preocupación entre los demócratas sobre la capacidad de Joe Biden, de 81 años, para continuar en la presidencia. Una encuesta de CNN muestra a Donald Trump con un 49% de intención de voto, mientras que Biden tiene un 43%. Además, una mayoría de los votantes cree que los demócratas tendrían mejores posibilidades con otro candidato. El presidente Joe Biden, de 81 años, sufre las desastrosas consecuencias de su participación en el debate presidencial contra Donald Trump. La preocupación entre los demócratas se ha intensificado después de una encuesta publicada por CNN, realizada por SSRS, que pone a Trump con un 49% de intención de voto contra un 43% del actual presidente. Además, la encuesta revela que el 75% de los electores cree que los demócratas tendrían más posibilidades en noviembre con otro candidato. Ahora, la preocupación está generando división entre los demócratas, quienes hasta hace poco habían cerrado filas para defender la capacidad de Biden para continuar en la presidencia y negar problemas cognitivos. El congresista Lloyd Doggett fue el primero en pedir públicamente que Biden se retire. Espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido, afirmó Doggett. Nancy Pelosi, de 84 años, también expresó dudas sobre la aptitud de Biden, preguntándose si su desempeño en el debate fue un episodio aislado o un reflejo de su estado constante. Pero no solo los demócratas, sino analistas y medios tradicionalmente de izquierda como el New York Times han pedido que el presidente dé un paso al costado en su candidatura. Pese a ello, la vicepresidenta Kamala Harris declaró sentirse orgullosa de ser la compañera de fórmula de Biden y se mantiene firme en que él es el candidato para enfrentar a Donald Trump. Biden, quien se retiró 6 días a la residencia de Camp David para preparar el debate, reconoció que su actuación no fue la mejor, atribuyendo su rendimiento a un agotador calendario de viajes internacionales. Las preocupaciones sobre la salud de Biden no se limitan a su desempeño en el debate. Informes del New York Times y otros medios han señalado un deterioro físico evidente y ausencias más frecuentes. Además, un informe de febrero reveló que el fiscal Robert Hur decidió no presentar cargos por la retención de documentos clasificados de Joe Biden por los problemas de memoria del presidente. A pesar de los intentos de la administración por calmar las aguas y negar los problemas de Biden, el debate ha dejado en evidencia las limitaciones del actual presidente y los resultados ya son visibles. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En el Reino Unido, las elecciones generales del próximo jueves anticipan un cambio significativo en el panorama político,
con los laboristas liderados por Keir Starmer proyectados para retornar al poder después de 14 años de gobiernos conservadores. Este evento electoral convoca a más de 45 millones de ciudadanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, determinando la composición de la Cámara Baja del Parlamento, compuesta por 650 escaños. A medida que los políticos realizan un último esfuerzo por captar a los indecisos, las encuestas de intención de voto sugieren una victoria para el Partido Laborista específicamente, con la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta sin precedentes en la historia reciente del país. Según una encuesta reciente de Survation, los laboristas podrían asegurar más de 418 escaños, superando los logros alcanzados bajo el liderazgo de Tony Blair en 1997. El sistema electoral del Reino Unido dicta que el partido con la mayoría de votos en cada circunscripción se lleva el escaño correspondiente, lo que significa que los laboristas podrían formar gobierno sin necesidad de coaliciones si alcanzan los 326 escaños requeridos para la mayoría absoluta. Este escenario marca un punto crucial en la política británica, prometiendo cambios significativos en el país en los próximos años. Estas elecciones podrían marcar un punto de inflexión en la política británica, influenciando temas cruciales como la economía, la salud pública y las políticas internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional, mejor conocido como DHS de los Estados Unidos, ha anunciado la deportación de 116 migrantes chinos en el primer gran vuelo charter de este tipo en 5 años. Esta medida se produce en medio de una preocupación por un incremento de la inmigración china en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró: "Continuaremos aplicando nuestras leyes de inmigración y removiendo a individuos que no tienen base legal para permanecer en los Estados Unidos". El DHS señaló que está colaborando con China para reducir y disuadir la inmigración irregular y para interrumpir el tráfico ilícito de personas mediante esfuerzos de aplicación de la ley ampliados. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre cuánto tiempo habían permanecido los migrantes en Estados Unidos ni sobre la fecha del próximo vuelo de deportación. En los últimos años, Estados Unidos ha tenido dificultades para devolver a los ciudadanos chinos sin derecho a permanecer en el país debido a la resistencia de China a aceptarlos de vuelta. En el 2023, los funcionarios fronterizos arrestaron a más de 37.000 ciudadanos chinos en la frontera sur, 10 veces más que el año anterior. La migración china se ha convertido en un tema central para los republicanos y el expresidente Donald Trump, quienes han expresado sospechas sobre las razones de los migrantes chinos para venir a Estados Unidos. Según informó The Guardian, muchos de los migrantes han afirmado que buscan escapar de la pobreza y la represión que ocurre bajo el régimen chino. En un revelador informe de The Wall Street Journal, se ha descubierto que Cuba está expandiendo activamente sus instalaciones de espionaje electrónico, aparentemente en colaboración con China. Imágenes satelitales recientes muestran la construcción de nuevas estaciones, incluyendo una ubicación previamente no reportada a solo 70 kilómetros de la base naval estadounidense en Guantánamo. Este desarrollo plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y las relaciones internacionales en la región, subrayando la creciente influencia estratégica de China en América Latina. Un informe exclusivo del Wall Street Journal ha revelado que imágenes satelitales capturadas recientemente muestran la expansión de estaciones de espionaje electrónico en Cuba, presuntamente vinculadas a China. Entre las nuevas construcciones se encuentra un sitio no reportado anteriormente, a unos 70 kilómetros de la base naval estadounidense en Guantánamo. El informe, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, mejor conocido como CSIS, un grupo de expertos con sede en Washington, surge tras reportajes del Wall Street Journal el año pasado sobre las negociaciones entre China y Cuba para estrechar lazos de defensa e inteligencia. Esto incluía el establecimiento de una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto y una instalación de espionaje. En aquel momento, el Wall Street Journal informó que Cuba y China ya operaban conjuntamente estaciones de espionaje en la isla, aunque no se revelaron sus ubicaciones.
No se ha podido determinar si alguna de esas estaciones está incluida en los sitios mencionados en el informe del CSIS. El informe del CSIS identificó 4 sitios de espionaje electrónico en Cuba: Bejucal, El Salao, Huajay y Calabazar. Mientras que algunos de estos sitios, como Bejucal, ya habían sido identificados anteriormente, las imágenes satelitales proporcionan nuevos detalles sobre su capacidad y crecimiento, así como sus posibles vínculos con China. El aumento de la presencia china en Cuba se enmarca en un contexto de creciente influencia del país comunista en el Caribe y América Latina. China también está construyendo un megapuerto en la costa del Pacífico de Perú, además de tener un control estratégico de empresas energéticas en Chile, Perú y Brasil. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el tenis porque Camila Osorio debutó con éxito en el césped de Wimbledon. La colombiana de 22 años derrotó en 2 sets a la estadounidense Lauren Davis con parciales de 6-3 y 6-1. En el tercer Grand Slam del año, la ambición de Osorio es seguir cosechando triunfos en las primeras rondas para continuar ascendiendo en el ranking de la WTA, donde actualmente ocupa el puesto 84. El comienzo del partido fue espectacular para la tenista colombiana Camila Osorio, que mostró una gran eficacia desde el inicio, aprovechando las oportunidades y dominando a la estadounidense Lauren Davis sin demasiadas complicaciones. Con 2 quiebres de servicio, Osorio se puso rápidamente 4-0 arriba, dejando a Davis sin opciones claras de remontar. Este desempeño sólido permitió que Osorio tuviera la oportunidad de sacar para el set, y aunque Davis recuperó un quiebre para mantener la esperanza, Osorio cerró el set en su primera oportunidad llevándose la manga por 6-3. Ya en el segundo set la historia comenzó de manera similar para Osorio. La norteamericana cometió muchos errores no forzados, facilitando que Osorio tomara una ventaja considerable. Otro doble quiebre del servicio le permitió a la colombiana ponerse 4-0, una diferencia que parecía definitiva. Con su saque, Osorio logró mantener el servicio, aunque la lluvia amenazaba con interrumpir el partido. La colombiana se mantuvo concentrada en cerrar el encuentro. Finalmente, Osorio aseguró la victoria con una autoridad, cerrando el segundo set por 6-1. Con este resultado, Osorio demuestra su buen estado de forma y capacidad para competir a alto nivel. Y vamos al fútbol, porque en la tercera fecha del Grupo D de la Copa América, Costa Rica venció a Paraguay por 2-1, aunque este resultado no fue suficiente para clasificar a la siguiente fase, quedando ambas selecciones eliminadas de la competición. El combinado centroamericano sorprendió a Paraguay en los primeros minutos del partido. A los 3 minutos, Francisco Calvo abrió el marcador con un gol de cabeza y apenas 4 minutos después, en el minuto 7, Justin Alcócer aumentó la ventaja con un impresionante disparo de larga distancia. En la segunda mitad del partido se volvió más parejo y Paraguay encontró el descuento rápidamente. En el minuto 55, Hugo Sosa clavó su disparo al ángulo, dando esperanzas a su equipo. A partir de ese momento, la selección paraguaya intensificó su búsqueda del empate para evitar terminar el torneo sin sumar puntos, pero el segundo gol nunca llegó. Al final del encuentro, Costa Rica sumó 4 puntos, ubicándose en el tercer lugar del Grupo D, mientras que Paraguay terminó con 0 unidades en la cuarta posición. Y pese a la victoria, el esfuerzo costarricense no fue suficiente para avanzar a la siguiente fase de la Copa América 2024. Y el técnico Gustavo Alfaro, seleccionador de Costa Rica, expresó su profundo orgullo por la nueva generación de futbolistas costarricenses que se despidieron con honor de la Copa América en la fase de grupos tras ganar por 2-1 a Paraguay. Escuchemos. Más allá de que antes de empezar esta Copa todos los partidos para nosotros estaban presupuestados para perder, porque los rivales, el grupo era el más difícil de todos. Nos tocaba Brasil, nos tocaba Colombia, 2 de los 4 candidatos a quedarse con la Copa.
Paraguay, que de pronto hoy es el séptimo equipo de Conmebol y es el que estaría jugando el repechaje contra un equipo de CONCACAF. Eventualmente que podría ser un rival, podría ser o no ese puesto un rival de cruce de repechaje. Con una generación muy linda de jugadores de mitad de cancha para adelante, jóvenes, rápidos, con buenas capacidades, como lo vieron. Y nosotros, con el plantel más joven que tenía esta Copa, y no solamente esta Copa, sino sumando lo que habíamos dicho al principio, la Eurocopa, éramos el plantel más joven que iba a venir acá. Con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.